pues a iniciar la inauguración de esta iglesia con un mensaje que se encuentra en Hebreos capítulo 10 y lo vamos a titular La fe que soporta todo. La fe que soporta todo. Así se va a titular la conferencia de esta mañana. Hebreos 10, versículos del 32 al 39. Hebreos 10, del 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hace unos días estábamos, mi esposa y yo, en un centro comercial, y se acercó una señora y me dijo, ¿usted recuerda hace 10 años la iglesia que levantamos allá por Los Cabos, en la Baja California? Le dije, sí, recuerdo perfectamente bien. Y la señora me volvió a decir, pues fíjese que le tengo a usted muy malas noticias. Muchas de las personas que se levantaron allá como líderes ahorita se encuentran totalmente en el mundo. Han regresado a Egipto. Y me he encontrado inclusive algunos, me continúa diciendo esta hermana, de estos hombres que hace 5, 8 años allá en Cabo San Lucas estaban levantando la iglesia, que hasta están negando a Jesucristo. Yo le pregunté, ¿qué cosa ha pasado con esa iglesia? Y la hermana me contestó, pues nunca quisieron en primer lugar aceptar los dones, ninguno creía en el ministerio de liberación, llegaron falsos profetas, llegaron lobos rapaces de diferentes partes de La Paz, de Ciudad de Los Cabos, Baja California, comenzaron a infiltrar la iglesia, el liderazgo comenzó a caer en el legalismo y ahora es una desbandada absolutamente, algo trágico y algo de veras de carácter patético. Hermanos en Jesucristo, ¿has oído cuántas personas que se decían cristianas han regresado al mundo en los últimos meses? ¿A cuántas personas que tú te has encontrado en la calle, como la que me encontré yo la semana pasada, y que al verles la cara desencajada, descubriste que pues estaba en la iglesia? Sin embargo, ahora te le encuentras haciendo cosas de las cuales esa persona se avergonzaría años atrás. ¿Sabían ustedes que la Biblia predice claramente que antes de que Cristo venga, y creo que nos encontramos bastante cerca de este tiempo, que va a suceder la apostasía? La apostasía es alejarse del camino de la verdad. Cristo habló claramente en Mateo 24:12 y dijo como profecía, por haberse multiplicado la maldad. Y vean cómo se ha multiplicado la maldad en el mundo entero. Discotecas de homosexuales, películas totalmente pornográficas, perversiones, drogas, inmoralidad. Esto Jesús dijo, va a hacer dentro de la iglesia que el amor de muchos se comience a enfriar. Muchachas entre ustedes que vienen a la iglesia de 15, 14, 17 años de edad, que no han entendido que no pueden venir a la iglesia a buscar novio, no pueden venir a la iglesia a estar distraídas, tienen que entender el llamado de Dios. Dios se va a encargar de darte tu novio allá afuera cuando tú le sirvas primeramente a Él con todo tu alma y con todo tu corazón.
muchachas que prefieren las fiestas y jóvenes que prefieren realmente las cosas del mundo, cuando ustedes se dan cuenta que Jesucristo nos ha llamado a una vida de separación, de sacrificio y de consagración. Cristo también, en la parábola del sembrador en Marcos 4, del 16 al 19, explicó que muchos de los que iban a entrar a la iglesia iban a abandonar la iglesia por los afanes de la vida, por el engaño de las riquezas, por las tentaciones tan tremendas de las cuales vivimos rodeados. Así pues, el cristiano, tenemos un mundo a nuestro alrededor lleno de lobos. Vivimos en un mundo, en un planeta que no nos pertenece más que espiritualmente, porque este planeta ahorita está Satanás controlándolo, y Satanás, dice la Biblia, es el Dios de este planeta. Los cristianos vivimos en un planeta ocupado por el enemigo, y por eso no nos sentimos parte de este planeta. El cristiano que se entrega a Cristo ya no le puede atraer el agua que el diablo le ofrece a través del alcohol y de las drogas, del sexo prohibido, etcétera, etcétera. El cristiano que se consagra a Jesús y que comienza a desarrollar su fe, descubre que estamos cada día más lejos de las tentaciones de este mundo. Personas que comienzan a alejarse de la iglesia comenzaron a debilitarse primeramente en su fe. Sus fuerzas comenzaron a flaquear, caen en pecados graves, el diablo los remata, se desaniman y abandonan el camino de la verdad. Pero todo tuvo un inicio, su fe se debilitó. Y es de esto precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. Estas personas que se han alejado, o algunos de ustedes que se van a alejar, nunca jamás descubrieron el secreto de la vida espiritual. El secreto de la fuerza espiritual. Tal vez nunca realmente fueron salvos. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Juan 5, del 4 al 5, la Biblia dice que ¿qué es lo que hace que el cristiano vence? ¿Qué es lo que hace que el cristiano permanezca de pie? ¿Cuál es el secreto interno que va a capacitarte o habilitarte a soportar todas las tentaciones y las pruebas de este mundo? Ahí lo dice 1 Juan 5, del 4 al 5, la fe. La fe mucho más preciosa que el oro. La fe en la cual puede salvar nuestras almas. 1 Pedro 1. La fe por medio de la cual debemos de guardarla y defenderla, desarrollarla, alimentarla todos los días. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:24 que no todos los que corren llegan a la meta. La Biblia es muy clara respecto a que la vida cristiana no es una carrera de 500 metros, ni de 1000 metros. La vida cristiana es un maratón. ¿Escuchaste? Es un maratón. Y la clave para poder ganar la carrera espiritual no es la velocidad que tú lleves, sino aguantarlo todo, soportarlo todo, resistirlo todo, permanecer fieles hasta el final. Esta es la única forma que podemos ganar. ¿Tienes tú, pregúntate en este momento, ¿tienes tú una fe resistente para aguantar un maratón? ¿Aguantarás hasta el final de la carrera? La fe que soporta todo en tiempos como estos es el nombre de la serie que vamos a comenzar a estudiar, donde vamos a aprender a desarrollar y a fortalecer nuestra fe. Antes de entrar y examinar el pasaje de Hebreos 10, vamos a empezar a entender lo que significa la palabra fe, porque se menciona más de 200 veces en toda la Biblia. Y si la analizamos minuciosamente con un microscopio, la palabra fe, pistos en el griego, vamos a encontrar que de acuerdo a los diversos significados bíblicos de esta palabra, la podemos dividir en 3 categorías. La primera categoría de la fe es la fe salvífica, la fe que nos ha hecho salvos. Cuando el carcelero de Filipos, en Hechos 16, 30 y 31, le preguntó a Pablo, ¿qué cosa debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó directamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esta es la fe que salva y la que más tarde el apóstol vuelve a mencionar en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En Romanos 5, 1 dice el apóstol Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza clara, pues, y concisa de la Biblia es que nadie puede recibir la salvación de su alma más que a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y para que alguien tenga fe en Jesucristo, se le necesita predicar la palabra de Dios. Cuando yo oigo testimonios, yo iba en la carretera y oí una voz y me convertí a Cristo, y iba por allá y me convertí a Cristo, y me dice la gente que muchos se convirtieron sin que les predicara, sinceramente tengo dudas de su conversión. Porque la Biblia es clara en Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que puede desarrollar la fe, el autor de la fe es Jesucristo. Y el Espíritu Santo usa la Biblia. Es la Biblia, pues, la predicación de la palabra de Dios, lo que hace que una persona sea trasladada de las tinieblas a la luz. Tenemos en segundo lugar la fe doctrinal. Esta fe también se usa en la Biblia, pero para referirse a todo el cuerpo de doctrina de las verdades fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, en la carta a Judas, en el versículo 3, dice así, Judas 3, versículo 3, pues mucho me regocijé, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Biblia nos muestra que debemos de contender ardientemente. Aquí la palabra celos en el griego significa una pasión que agoniza. Y cuando dice que debemos de estar agonizando ardientemente por la fe, aquí la fe se refiere a todo el cuerpo de las verdades fundamentales, doctrinales del cristianismo. Debemos de combatir por arder por la doctrina de la fe, de la justificación por la fe, que siempre es a través de la fe, nunca las obras, y esto es lo que se llama la fe doctrinal. Y en tercer lugar, una vez que ya eres cristiano, una vez que comienzas a discipularte, entramos a la fe práctica. Y aquí esta clase de fe es un estado interior de tu alma que se encuentra siempre confiando y descansando en las promesas de Dios. El justo por la fe vivirá. No dice el justo será salvo, esa ya la vimos, la fe que salva. Estamos ya en la fe práctica, en la fe diaria, en el estado en que debemos diario de vivir. La frase el justo por la fe vivirá se repite varias veces en la Biblia. Se repite en Habacuc capítulo 2, se repite en el libro de Romanos y se repite en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos capítulo 10 que acabamos de leer. Así pues, Dios quiere que una vez que tú eres cristiano y has confiado en Él, leas la Biblia diario, tengas una comunión con Él y aprendas a estar internamente quieto. Que tú te levantes en la mañana y digas, todo está bien. Todo está bajo control. No tengo trabajo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay una enfermedad, Señor, tú tienes control de esto, en tus manos estoy. Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar, a confiar, a vivir tranquilos. No hay nadie que nos pueda arrebatar de su amor, no hay nada que nos pueda pasar si no es por su voluntad, no hay ningún enemigo nos podrá hacer frente durante todos los días de nuestra vida, y esta fe, esta confianza diaria, el justo vivirá confiando diario en el Señor. Este estado de tranquilidad y de confianza en Dios, la Biblia dice en Hebreos 11:6, que es la única forma de poder agradar a Dios. Porque sin fe, no está hablando de la fe salvífica, ya está hablando de los cristianos, sin fe es imposible agradar a Dios.
Y como estamos buscando todos los días cómo agradarle para que podamos recibir sus bendiciones, porque si alguien no se agrada de Dios y Dios no se agrada de ti, las bendiciones no pueden ser canalizadas a través de su Espíritu Santo. Así pues, la Biblia nos muestra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Dios nos guardará desde arriba del cielo, aquí abajo en la tierra, en un mundo turbulento, sacudido por diversos conflictos económicos, políticos, morales, sociales. Dios desde arriba, aquí en medio del huracán, en el ojo del huracán, tiene el poder, la Biblia dice, para que nosotros aquí abajo estemos tranquilos, estemos serenos, apacibles, sabiendo que Él vive, sabiendo que Él nos guarda, sabiendo que Él es mi escudo, sabiendo que lo peor que me puede suceder es morirme, y cuando yo me muera, voy todavía de gane. Porque el morir es ganancia para nosotros. 1000 veces, dice Pablo en Filipenses, quisiera estar con el Señor, pero si Dios no quiere que muera todavía, mi vida para mí es Jesucristo. Así pues, la Biblia nos muestra continuamente que esta fe no solamente nos da paz, sino esta fe práctica, esta tercera clase de fe, que el justo por la fe vivirá, es la única protección que tenemos también contra Satanás. Efesios 6, versículo 16. Sobre todas las cosas, tomen el escudo y se le llama de la fe. Y esta fe, otra vez, no es la fe con la cual yo fui salvado, ni es la fe doctrinal del cuerpo de doctrinas, es la vida práctica diaria, mi confianza diaria en Dios, que si yo me encuentro confiando en Dios, Satanás, aunque me lance ataques y todos van a la mente, todos los dardos de Satanás van a la mente, porque la mente es el campo de la batalla, mientras yo esté confiando interiormente en Dios y repitiendo los versículos de la palabra de Dios y alabando en mi interior y en mi alma a Dios, no hay nada del diablo que pueda hacerme mella en mi mente. Viene un mal pensamiento, Padre, gracias a Dios, porque tu palabra dice en Proverbios 3, ¿por qué, hijo mío, mirarás a la mujer ajena? Padre, no tengo por qué mirar a otra mujer que no sea mi esposa. En el nombre de Cristo me limpio con la sangre de Jesús. Quiero que esta mujer se vaya de mi vida, que se vaya este hombre. No tengo por qué pensar en él. Tengo un esposo. No tengo por qué pensar en el novio. Voy a la iglesia a adorarte, a servirte, Señor. Y comenzamos interiormente a fortalecernos, a desarrollar nuestra fe. Y en esta medida hacemos alejar al diablo. Así pues, es imposible vivir la vida cristiana, porque la única forma de resistir, aguantar los ataques de Satanás, es diario vivir confiando en Dios. Vayamos pues ahora a Hebreos 10 para aprender de qué manera podemos comenzar en esta mañana a entrenar y a desarrollar nuestra fe para poder soportar, amados santos, los tiempos en que estamos viviendo. Antes de comenzar a leer Hebreos 10 del 32 en adelante, vamos a adentrarnos en el contexto dentro del cual se escribió la carta a los Hebreos, para que puedan ustedes entender mucho mejor nuestro estudio. La carta a los Hebreos fue escrita en el año 64 después de Jesucristo por un autor anónimo. Dicen muchas personas que fue Pablo, pero no importando quién es el autor de los Hebreos, la época en la que esta carta fue recibida por estos cristianos hebreos eran los tiempos del infame y del perverso, satánico, sádico emperador de Roma llamado Nerón. El día 18 de julio del año 64 después de Cristo, Nerón incendió la ciudad de Roma. Las llamas comenzaron a arder y a quemar las casas y las viviendas, matando a miles de personas. Nerón, para poder quitar toda la sospecha de su persona, culpó a los cristianos y comenzó a desencadenar la persecución más sangrienta de los primeros años del siglo del cristianismo.
Miles de cristianos fueron convertidos en tiras humanas. En el jardín de su casa, Nerón mandaba amarrar a los cristianos en las lámparas para que le alumbraran en la noche con el fuego de su carne oliendo a humo. Nerón comenzó a amarrarles pieles a los cristianos y comenzó a abrir un circo donde soltaba animales salvajes, y al olor de esas pieles y de la sangre que traían pegada, se les iban encima y los destrozaban vivos. A otros cristianos los metía en un cuarto y los amarraba a un cuerpo muerto de otra persona. Y después de algunas horas, el cuerpo muerto amarrado al cristiano comenzaba a transmitirle sus gusanos y podredumbre y su corrupción, y el cristiano moría podrido junto con el cuerpo humano. A otros los enterró sobre su orín y sobre su excremento cargado de cadenas. Las muertes más perversas y abominables que podamos nosotros imaginarnos. Otros murieron atados en las cárceles, y los cristianos que recibieron la carta a los hebreos eran los cristianos que se encontraban siendo perseguidos y sufrían como muy pocos de nosotros todavía hemos sufrido. En el versículo 32 de Hebreos 10, se nos comienzan a dar algunos consejos para poder permanecer en pie. Y vamos a ver del pasaje de Hebreos 10, 32 al 39, dos clases de cristianos. Dos categorías de personas que asisten a la iglesia. Los que permanecen en pie y los que retroceden. Los que regresan al mundo, los que nunca fueron salvos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No formaban parte del reino espiritual, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:18. Así pues, cuando una persona dice, pero si iba a la iglesia y ahora es un borracho, y ahora hace esto y ahora hace aquello, si es cristiano y cayó en el pecado, regresa a Cristo. Si no es cristiano, nunca, jamás puede volver a levantarse. Así pues, dentro de la apostasía hay dos tipos de apóstatas. El apóstata que nunca fue salvo y el apóstata que es cristiano nacido de nuevo, que se aleja de la verdad temporalmente, pero regresa gracias a la disciplina del Señor. Vamos a comenzar con los que permanecen en pie y se nos dan 3 consejos para poder seguir parados, firmes en la fe. Versículo 32. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Lo primero que se nos recomienda en esta mañana, el primer consejo que el Espíritu Santo nos da es que recordemos las victorias pasadas de nuestra vida cristiana. Que recordemos nuestras pasadas victorias, cuando sus espíritus se sentían decaer. Estos cristianos que recibieron la carta de Hebreos necesitaban recordar la forma como Dios les ayudó en el pasado en sus tiempos difíciles. Tenían que recordar todos los actos de Dios en su pasado, en que Dios manifestó su gracia, su misericordia, su fuerza, su bondad, su salvación. Dice el Salmo 103, oh alma mía, bendice a Jehová, no te olvides. Aquí está otra vez. El recordar las cosas que he recibido de Dios en mi pasado me fortalece para seguir de pie. Oh Dios, si tú me sacaste hace 1 año, si hace 2 años sanaste a mi hijito, si hace 3 años no me dejaste morir de hambre, si me diste la oportunidad de volver a levantarme y restaurar mi vida, ¿cómo no lo vas a seguir haciendo? Él no cambia, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su amor es todavía más grande cada día, su gracia es más penetrante, su misericordia es más amplia con nosotros. Cuando vengan ataques a tu vida, y ahora sí ya no salgo de esta, acuérdate de tu pasado, acuérdate. Después se les recuerda a estos hebreos cómo sufrieron en el pasado y por qué. Dice el versículo 33 y 34, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Acabando de convertirse, estos cristianos comienzan a sufrir persecución, comienzan a ser ridiculizados, comienzan a ser atormentados, y todo ¿por qué? Porque igual que allá en el siglo XX nos dicen, ya cambiaron de religión. Una persona que se convierta a Cristo necesita demostrar que es salvo, testificando de que es perseguido. Si tú me dices que eres un cristiano nuevo y en tu familia nadie te persigue, no tienes enemigos, a todo el mundo le caes bien y nunca causas problemas en ningún lado, yo dudo que tú tengas al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Mateo 5 que la persona que tiene el Espíritu Santo causa y desata persecución. Dice Cristo, gócense los que son perseguidos, porque el Espíritu Santo reposa sobre vuestras cabezas. Mientras más fuerte sea la unción, más grande la persecución. ¿Lo escuchaste? Mientras más grande la unción, más grande la persecución. No podemos evitar ser perseguidos. Estos cristianos habían experimentado la pérdida de sus bienes materiales. Perdieron sus casas, perdieron sus caballos, perdieron su ganado, perdieron su ropa, perdieron casi todo aquello por lo cual muchos ahorita están apostatando. ¿Cuántos de ustedes han perdido por causa de Cristo su casa? ¿A cuánto el gobierno les ha quitado sus propiedades? ¿A cuánto nos han embargado porque somos cristianos? ¿A cuánto nos han corrido y nos juntamos en un parque, nos juntamos por otro lado para que no sigamos predicando la palabra de Dios? Son pocos los ejemplos, excepto en el estado de Chiapas, donde ahí nuestros hermanos están siendo masacrados, nuestros hermanos están siendo torturados, nuestros hermanos bajo la bandera de la religión están siendo arrinconados, perseguidos y están sufriendo la pérdida de sus bienes materiales. Pero ahí están esos indígenas que ni a la escuela primaria fueron, sin embargo están firmes y dicen, preferimos la cárcel a negar a Jesucristo y cambiar a otra secta. Pero nosotros, ya no, porque una hermana le hizo cara de escucha, la otra hermana se va a otra iglesia. Porque no encontró dónde estacionarse el hermano, ya no le gustó la iglesia, imagínense nada más. Porque otro hermano, quién sabe qué problema tuvo, ya tampoco, ya los cristianos son hipócritas, los cristianos son esto, los cristianos son aquello. Imagínense ustedes, con esta clase de fe, ¿quién puede soportar? Si corriste con los de a pie, dice Jeremías, y te cansaron, ¿cómo puedes correr junto a un caballo? O sea, si en las cosas pequeñas inmediatamente te desanimas, inmediatamente te desinflas, tienes un ego tan grande y una soberbia tan grande, que a la mínima exhortación ya te desinflas y ya no quieres volver a cargar otra vez las baterías, ¿cómo puedes algún día llegar a ser un líder, un gigante espiritual? Todos los cristianos que Dios usa en esta vida tan corta que tenemos son pasados sin excepción por el fuego de la prueba. Son forjados en el fuego de la prueba. Son hechos a prueba de misiles, de ametralladora, de bombazos, de incendios, de lluvias, de ríos. Son hechos a prueba de todo. Su fe lo soporta todo porque Cristo lo soportó y venció al mundo. Y somos más que vencedores. Pero ¿qué es lo que hace que venzamos al mundo? Nuestra fe. La confianza que tenemos en que lo que Jesús ha dicho es verdad. Estos cristianos aceptaron todo gozosos. ¿Por qué? Porque caminaban por fe. Sabían que tenían algo mucho mejor en el futuro y esta perspectiva les ayudó y les proveyó del ancla que necesitaban para soportar. Siempre que seas atacado en el presente, número 1, para fortalecer tu fe, recuerda, híncate en oración. Oh Dios, ¿cómo me convertí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo me has salvado? ¿Cómo me has protegido? ¿Cómo me has sacado? Señor, lo seguirás haciendo. Sigo confiando en ti. El justo, por la fe, vivirá. El segundo consejo que se nos da, lo encontramos en el versículo 35 y 36.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En segundo lugar, para poder permanecer en pie es necesario no perder nuestra confianza. Ustedes saben que la tentación que se nos presenta siempre, que enfrentamos problemas o dificultades, es tratar de escapar por la puerta fácil. A una muchacha de 15, 18 años que le regañan a sus papás, se escapa llorando. A otro muchacho que lo regañan, se escapa y se va a la discoteca y se empina una botella de alcohol. Otras personas se escapan de los problemas con pastillas tranquilizantes. Se escapa y se va a la discoteca y se empina una botella de alcohol. Otras personas se escapan de los problemas con pastillas tranquilizantes. La tendencia de la naturaleza humana es cuando se ponen las cosas grisáceas o cuando se comienzan a oscurecer y comenzamos a ver en el cielo amenaza de tormenta, es ir y escaparse. ¿Y saben algo? Que Dios quiere que nosotros nunca usemos la puerta falsa, sino que exactamente como las águilas. Lo decíamos en la última conferencia en el centro cívico, las águilas es la única ave que está capacitada para que cuando la tormenta la amenaza, todas las aves comienzan a escaparse y a esconderse en las cuevas. El águila ve el cielo negro y se cierra más el cielo y comienzan los relámpagos a caer y el águila comienza a levantar las alas y todas ¿a dónde va? Todos ahí escondidos y el águila volando y las hace más grandes y se enfrenta a la tormenta y vuela arriba de ella. Y cuando está arriba de ella, a los que les cayó la tormenta son a los que se escaparon. Ella venció la tormenta porque la enfrentó. En Isaías 40 la Biblia dice que los que esperamos en Jehová. Y ahí la palabra hebrea esperar, Jafa en el hebreo significa estar pegado como con goma o cemento. Los que están pegados a Dios, los que tienen comunión con Dios, los que tienen una comunión ininterrumpida con Dios, los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Y estas fuerzas, que solo pueden provenir del cielo, cuando venga la tormenta y el cielo negro, es lo único que me puede capacitar. Porque somos débiles, porque somos cobardes. Solo la fuerza de Dios en mi alma me va a hacer que enfrente mi problema, que no me huya del problema, que le dé la cara al problema, y Dios me promete ponerme arriba del problema, mis pies sobre la peña, poner un cántico nuevo y sacarme del pozo de la desesperación. Pero tú tienes que entender esto, que nosotros no podemos hacer lo contrario, porque en lugar de tratar de escapar a nuestros problemas, debemos soportarlos. Debemos aguantar la situación que estamos atravesando y mantener nuestra confianza en Dios. Es interesante aquí en Hebreos 10, que dice el versículo 36, que necesitamos la paciencia. Y la palabra paciencia, upomone con H, en el original griego, significa permanecer debajo. Así es lo que significa la palabra paciencia, permanecer debajo. O sea que cuando dice la Biblia, nos es necesaria la paciencia, el Espíritu Santo nos dice, es importante que cuando tengas una prueba, tú eres esta y esta es la prueba, y siempre la prueba sentimos que nos apachurra, que nos desanima, es unas cargas que traemos aquí. Dice la Biblia, cuando tengas la prueba arriba de ti, no trates de escapar, sopórtala y permanece debajo de la prueba. Amados, Santiago 1, 2 y 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia los fortalecerá. Sabiendo que si tú permaneces debajo de la prueba y no te quejas, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, yo estoy contigo, Padre, tú no me dejarás, no me desampararás. Si tú permaneces debajo de la prueba, recibes bendición. Salte de la prueba por querer adelantarte a Dios, porque ya no aguantas
y te pierdes la bendición. ¿Está claro? Voy a volver a leer los versículos 36. Es necesario que yo permanezca debajo para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es en este caso? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando una prueba venga? Que permanezca debajo. Si yo permanezco debajo de la prueba sin rechistar, sin quejarme, ya, ¿dónde está Dios? Y ya me abandonó Dios. ¡Ay, ya no tengo trabajo! ¡Nos vamos a morir de hambre! No iba a la iglesia porque estoy trabajando 2 turnos. Toda esta gente que se ha salido de la prueba, dice, no puede obtener la promesa. Solo quedándote debajo y soportando como hombre, como mujer de Dios. Aguantando, soportando. ¿Y qué es lo que me hace soportar mientras la prueba está arriba de mí? ¡La fe! ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una fuerza dentro de mí que me asegura, todo se va a mejorar. Es una voz que me dice, ya va a amanecer. Es un discernimiento en mi espíritu que me aconseja y me abraza y me dice, Pancho, Juana, Lupe, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Cuando llueve, no llueve siempre. Se tiene que acabar la tormenta. Cuando hay una prueba, no dura siempre. Tiene que amanecer. La noche no dura. Tiene que amanecer. Hermano y hermana en Jesucristo, que estás atravesando una prueba, ya te va a amanecer. Ya viene el sol. Vas a ver las estrellas otra vez. Tú tienes que ver a través de tu tormenta en este momento que viene un amanecer mucho más grande. Espera ese rayo de luz. El que tiene confianza en Dios lo va a ver. La promesa es tuya. Permanece. No te desesperes. Sopórtalo, aguántalo por amor a Jesucristo. ¿Qué significa permanecer? Significa vivir confiando en Dios. Tranquilos. Serenos. Confiado, dice la Biblia, el rey Salomón en Proverbios, el justo confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. ¿Saben ustedes de qué está hablando Salomón? De la neurosis, de la neurastenia, de la esquizofrenia, de las personas que no tienen fe. La gente del mundo vela como loca en el periférico, con pastillas, con esto, con aquello, se escapan, buscan, todos anhelan escaparse y huir de la realidad. ¿Por qué? Porque no hay nada que los sostenga más que el alcohol, más que sus chochos, más que el sexo, más que las cosas que no pueden hacer nada por nuestra vida más que destruirnos cada vez más, pero nosotros estamos confiados como un león. Así, tranquilo, y el león ve todo, y ve el elefante. ¿Qué me hace ese elefante trompón? A ver tú qué. Y el hipopótamo, ¿y tú qué? ¿Y llueve? ¿Y qué me puede pasar? Y así está el león, y sale la tormenta, el león caminando, el rey de la selva confiado. El león nunca le tiene miedo a nadie. ¿Has visto un león que le corra a un venado? No hay un animal en la selva a quien el león le corra o se escape. Confiado, el rey de la selva. Así quiere Dios que salgas a la calle. ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Qué me pueden hacer? ¿Quién? ¿Qué me puede pasar? Nada. Soy hijo de Dios. Y en tercer lugar dice el versículo 37 y 38, el tercer consejo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vivir por fe es el tercer consejo que se nos da. Vivir por fe. Esta cita viene del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, capítulo 2. Y Habacuc vivía una época de turbulencia social, moral, económica y política en la nación de Israel. Habacuc, en el capítulo 1, léanlo hoy en la noche en su casa, comenzó a ver la ciudad y era pleitos, crímenes, asesinatos. Nunca le sacaron quién mató a Colosio, nunca encontró nada. Por todos lados era un relajo. Dice, ya no creo yo ni en el Papa, decía Habacuc. Y ante esta situación de caos, de falta de credibilidad, en un lugar de confusión, le gritó a Dios, oye Dios, en el capítulo 1, ¿qué está pasando aquí abajo? ¿Estás o no estás al control? ¿Es un orden o es un desorden? ¿Gobiernas o no gobiernas el mundo? Entonces Habacuc
creyendo que Dios le iba a decir, mira, Habacuquito, quiero que estés tranquilo y te voy a decir lo que está pasando. Dios, en el capítulo 1, le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Que voy a mandar todavía peores cosas. Un pueblo llamado los caldeos van a venir y van a arrasar con Jerusalén. Y entonces la confusión de Habacuc se triplicó. No solamente Dios no le contestó ni le dio una respuesta, sino que además le confundió más. Cuando Habacuc se dio cuenta que a Dios no le daba la gana en ese momento explicarle, ni decirle qué estaba pasando y no le arrojaba luz para el futuro, Habacuc en el capítulo 2 dice lo siguiente, una cosa haré, me quedaré quieto y esperaré lo que el Señor me haya de decir. La promesa no tardará, de cierto vendrá. Y ahí Habacuc cita en el versículo 4 del capítulo 2, el justo por la fe vivirá, mas el soberbio abomina mi alma. Hermanos, en Jesucristo, cuando no tengamos respuestas, respondamos como Habacuc. Quédate quieto. Señor, no entiendo qué está pasando, pero yo sé que estás al control. Voy a aumentar mi vida de oración, voy a orar más tiempo para tener más paz, estoy muy confundida, tengo mucha angustia, mucha desolación. Necesitas orar más. Yo no sé ustedes, pero yo desde que comenzó el 96, siento la necesidad de orar más, y tengo un ratito y corro en mi oficina y me pongo de rodillas, corro al baño y me pongo de rodillas, salgo de bañarme y me pongo de rodillas, y siento que necesito más y más y más oración, porque siento cómo vienen las nubes y cómo viene la tormenta, y yo sé que no puedo resistir porque Jesucristo me dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sientes tú esa necesidad de orar cada día más? Por eso te están faltando las fuerzas, por eso te sientes flaquear, por eso ya te fuiste al Teatro Blanquita el sábado, por eso ya andas por allá viendo a Emmanuel, por eso ya andas por allá con las copas, por eso comienzas a juzgar de tu perspectiva, no tiene nada de malo, es esto, y comienzas a perder el discernimiento espiritual. Comienzas sin que te des cuenta a endurecer tu corazón, a cauterizar tu conciencia, y te encuentras haciendo cosas que no hubieras hecho hace un año, pero te has ido debilitando tanto con las amistades que tienes y los lugares donde vas y las películas que vas, que te está pasando como la rana. La rana la metes en una olla de agua fría, le prendes a la estufa y la rana con su sangre fría se comienza a adaptar a la temperatura del agua, y en lugar de que cuando el agua hierva brinque la rana se muere hervida. Se adaptó a la temperatura. Muchos de ustedes cristianos se están adaptando a la temperatura de la inmoralidad que vivimos. Yo les digo a mis hermanas cristianas, hermanas, no vengan en pantalones al domingo a la iglesia. Vístanse con pudor los martes cuando van a los estudios. No usen escotes. No sean provocativas con los hombres. Vístanse como mujeres de Dios. Entiendan que Dios nos ha llamado a la santidad. Que no tenemos por qué despertarle a nadie pasiones ni tentaciones. Somos hombres y mujeres de un Dios santo. Y Él exige no menos que la santidad. Y tenemos que comprender eso. Sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Los corredores del maratón saben que no necesitan nuevos músculos para poder ganar. Un corredor de un maratón, lo único que tiene es que ejercitar los músculos que ya tiene, y qué cosa, mantenerse en forma. No sé cuántos de ustedes han corrido un maratón, yo he corrido 2 maratones. Y me acuerdo de un maratón que corrí de 32 kilómetros, que una persona me dijo, por lo menos 15 días antes, Armando, nada de grasas, nada de azúcares, nada de sal, nada de bebidas alcohólicas, nada de patitas de puerco a la vinagreta, ni chicharrón, ni nieve, ni barquillos, ni postre, porque el azúcar cuando corres opera de una forma contraproducente, es un falso energético dentro del cuerpo. Si quieres tomar azúcar, toma miel, etcétera, etcétera. Y ahí comencé a descubrir que un maratonista no puede darse el lujo de vivir una vida disipada. Cuando la selección mexicana, ahora que van a ir allá no sé a dónde, por Asia, y van a ir a Japón y todos lados, se preparan, nunca pueden ellos, 1 semana, 2 semanas antes, vivir con vidas indisciplinadas. Cuanto más nosotros, que está de por medio el alma humana, y no una corona, una copa que le dan a la selección, y después de que le dan la copa, dicen ellos, todo por esta copa mugrosa que va a estar en un aparador, que nunca vamos a tocar, ni siquiera la vamos a poder vender, porque no es ni de nosotros. Todo lo que hicimos fue por una copa.
Si ellos hacen eso por una copa, ¿cuánto más nosotros por una corona incorruptible? ¿Cuánto más nosotros? Que cada vaso de agua y cada disciplina que tengamos en nuestra vida nos va a ser recompensada en la otra vida. Hermanos, necesitamos entrenar. Los cristianos que no entrenan, ¿cómo pueden aguantar el maratón? Hay cristianos saltando y dicen, hermano, libérenme, sáquenme un chamuco de cansancio. ¡Entrenamiento! Sin este entrenamiento, jamás vamos a poder alcanzar la meta. Y vamos ahora a ver a todas las personas que la Biblia menciona claramente que son las que retroceden. Cada vez que se nos presenta una tentación, una prueba o una dificultad, enfrentamos la decisión de permanecer o retroceder. Para aquellos que escogen mejor retirarse, regresarse al mundo o darse por vencidos y derrotados, la Biblia nos hace la siguiente advertencia. Pero aquellos que retroceden, dice el Señor, versículo 38 y 39, no podrán agradar a mi alma. Tenemos que entender que sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y que si vamos a querer realmente vivir por fe y agradar a Dios, tenemos que estar tratando de buscar la manera de poder encontrar las formas en que podemos verdaderamente ser santos delante de su presencia. Dios no se agrada de ninguna manera, de ninguna persona que esté tratando de vivir sin la fe. Y podríamos preguntarnos en este momento, bueno, ¿y por qué estamos buscando la manera de agradar a Dios? ¿Por qué queremos que Dios se agrade de nosotros? La respuesta la encontramos en 2 Samuel 22, versículo 18 al 22, donde David claramente explica por qué Dios se agradó de él. Y dice 2 Samuel 22, 18 en adelante, me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Aquí encontramos claramente que todas las veces que David fue asaltado por temores, por tribulaciones, por sus enemigos, siempre encontró apoyo en Dios, y él puede acabar diciendo casi en los últimos días de su vida, el Señor me libró. Y aquí lo dice claramente en el versículo 20, me libró porque se agradó de mí. Entonces es importante que nosotros podamos en este momento darnos cuenta que en cuanto no agradamos a Dios, se cae el muro de la protección. Ya no tenemos protección alguna de Dios. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Observemos que es delante de los que le temen. Tenemos la protección de Dios cuando tememos a Dios. Dice en Proverbios 2:7, Dios es escudo a los que caminan rectamente. Así que las personas que se alejan no solamente no agradan a Dios, sino que también en segundo lugar, sus vidas se van a volver miserables, vacías, tristes y sin gozo. Todas estas personas que se alejan del camino de Jesucristo y que comienzan a vivir por vista y no por fe, creen que podrán todavía encontrar en este mundo, en este Egipto que nos rodea, la felicidad, el gozo y la paz que solo Jesucristo nos vino a ofrecer. Vamos a acabar con 3 aplicaciones prácticas de todo este estudio para que podamos resumir realmente lo que el Espíritu Santo quiere penetrar en nuestro corazón. Podemos concluir que existen 3 pasos de la fe. Número 1. Al comienzo de la prueba, la fe es desafiada. En el período de espera, la fe es fortalecida. Y en el final de la prueba, la fe es recompensada. Así pues, la fe se pone a prueba siempre que enfrentamos una tentación, un problema. ¿Cómo vamos a responder? En ese momento, recuerda, nuestra fe está siendo desafiada. Después, cuando tú soportas y recibes esta fortaleza de Dios, tu fe va a comenzar a crecer tremendamente. Este es el período de la prueba. En tercer lugar, cuando tú acabes de pasar la prueba y hayas soportado debajo de la prueba,
y no hayas querido buscar una escapatoria fácil, tu fe va a ser recompensada. La fe premiada es la que fue desafiada y se fortaleció, a lo cual Dios la trae a la madurez. Es en este periodo de prueba cuando la fe es fortalecida. La prueba puede durar, recuerda, una semana o meses o años, pero la lección más importante que tenemos que recordar para acabar es la siguiente. La fe nunca se fortalecerá sin aprender a soportar. Nunca podrás ver tu fe fuerte ni madura si no aprendes a permanecer debajo de la prueba. Inclinemos nuestra cabeza y despidámonos en oración. Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Y has dado, Señor, a nuestro corazón la fe. Jesucristo, tu Hijo, es el autor y el consumador de esta fe tan preciosa, más preciosa que el oro y que la plata, la cual debemos nosotros desarrollar, la cual debemos nosotros acrecentar mediante el estudio continuo e ininterrumpido de tu santa palabra. Oh Señor, levanta hombres y mujeres de fe en nuestra iglesia, en el mundo entero, hombres que hayan soportado las pruebas y que puedan decir junto con el apóstol Pablo, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual dará Dios a todos los que esperan su venida. Señor, que podamos con gozo acabar la carrera, este maratón que es la vida cristiana, y durante todo este tiempo recordar que es la fe lo único con lo cual podemos vencer al mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén.